Estamos en Viva Mejor, la conversación continúa. Bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo en Facebook, YouTube y aquellos que ya escucharon el programa radial de esta mañana o tarde o madrugada, porque aparece 3 veces en 1650M Radio La Red en Colorado. Hemos hablado hoy acerca de varias cosas. Todos los días viernes tenemos preguntas y respuestas. O en otras ocasiones también yo traigo temas diferentes. No hablamos de un solo tema como hacemos de lunes a jueves. Y también estamos leyendo algunos artículos que he escrito hace ya tiempo atrás, otros son más nuevos y vamos a agregar más en radiolared.net, nuestro sitio en el internet, nuestro sitio web. Usted puede encontrar ahí artículos. Haga clic solamente donde dice artículos. Yo quiero animarle a leer esos artículos, a comentar o a hacer preguntas si usted lo desea. Y estos son temas muy interesantes. El tema de hoy no ha sido un tema, recuerden, radio, hemos hablado de otros temas, pero lo extra que quiero traerle a usted hoy aquí en video es el artículo que he llamado Los riesgos del Evangelio triunfalista. Los riesgos del Evangelio triunfalista. Es un artículo que, como otros de mis artículos, han salido en otros tiempos en diferentes publicaciones alrededor del país, por lo menos. Y pues tenemos todos los derechos de autor para usarlos nosotros aquí, por supuesto. Ahora, aquí en este artículo yo voy a leerlo y comentar, ¿ok? Un poco lo mismo que yo he escrito tiene unos años ya atrás. Dice, de una manera u otra todos hemos sido testigos de una tendencia teológica que en los círculos académicos lo conocemos como el Evangelio triunfalista. Hay otros nombres más técnicos, pero quédese con ese. Lo hemos visto en televisión, lo del Evangelio triunfalista. Lo hemos visto en videos que proyectan la imagen de una persona muy especial, muy bien vestida, generalmente con ropa bastante costosa y con una unción de poder. Pongo aquí en el artículo, y estoy siendo un poquito sarcástico al decirlo, pero a propósito, porque entiendo que no siempre eso es lo que ocurre en la realidad, sino lo que se comercializa de esa persona, lo que se proyecta para convencer al televidente. Y esta persona promete cambiar nuestras situaciones de la noche a la mañana con su unción, con la unción del Señor a través de él o de ella. Pongo en el artículo, sin embargo, debido a las frustraciones de estos personajes, o que estos personajes no ven en su audiencia después de un gran evento, en televisión o en vivo, debido a las frustraciones, y yo soy testigo de esas frustraciones, queremos compartir los riesgos que implica seguir a ciegas las tendencias de lo que llamamos el Evangelio triunfalista. Esto es un gran problema de varios años. Lo comprendo, he estado cerca de muchos de estos personajes. Algunos de ustedes, si yo se los mencionara, esos personajes probablemente ustedes los conocen. Y a otros no. Y en realidad creo que Dios me ha permitido estar cerca de algunos de ellos para ver con mis propios ojos qué es lo que hacen. Hay algunos que creo que son motivados por su fe en Cristo y tienen un buen deseo de aprender lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo específicamente está haciendo en el mundo en cierta época, y yo fui uno de ellos y dije, bueno, vamos a seguir lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y luego poco a poco fui dándome cuenta, y no por mi inteligencia, sino porque entiendo que el Señor fue mostrándome que había algunos errores ahí. Y algunos eran muy evidentes, otros no, uno los va descubriendo con el tiempo. Pero después de haber andado muy cerca de alguno de ellos, y por supuesto de haber visto en televisión y en radio, estar expuesto a sus enseñanzas y siempre con algunas dudas respecto de lo que decían, como, bueno, ¿dónde está en la Biblia ellos que lo que están diciendo? Y aun cuando nos mostraban en la Biblia algunas cosas a nosotros como audiencia, o a mí, inclusive algunos, como les dije recién, estando un poco más cerca de algunos de ellos, yo me quedaba con la duda, ¿por qué se interpreta este u otro texto de esa manera? Entonces,
yo escribí después este artículo. No es nada académico, técnico, como una gran conclusión de mis experiencias, pero sí estoy diciéndoles esto en el artículo. Yo hablo aquí del riesgo de una teología incompleta. Y pongo aquí, motivaciones aparte, la teología triunfalista presenta un mensaje que no se aferra a la interpretación completa de las Escrituras, aun cuando esa es justamente una de sus banderas preferidas. Estamos interpretando lo que dice la Biblia. Bueno, no estoy seguro que lo están haciendo bien. Aquí decimos, o digo en el artículo, Dios ha prometido salvación, sanidad, liberación y provisión, entre otras bendiciones, pero también nos ha anunciado cosas como que en el mundo tendremos aflicción, que la gente nos aborrecerá por causa del Evangelio, y que para llegar a decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debemos primero leer el contexto para recordar que esas palabras son la conclusión después de decir Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así estoy como para estar saciado, como para tener necesidad. Filipenses 4, 12 y 13. Y yo escribo ahí, el mismo apóstol Pablo que habló de sus triunfos en Cristo también fue lo suficientemente honesto para recordarnos que padeció no solo la persecución por causa del Evangelio, sino también la lucha contra el pecado y contra sus propias circunstancias. Y en Romanos 7, 19, Pablo dice, el mal que no quiero hacer eso hago, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí no estoy diciendo Pablo era un pecador perdido que no le importaba el pecado, está hablando de su lucha interna. Luego, evidentemente, y sigo lo que he escrito en el artículo hace años atrás, evidentemente esas declaraciones de Pablo contradicen el mensaje del Evangelio triunfalista. ¿Es que acaso Pablo tenía una teología incompleta? Pregunto yo. Por supuesto que no. Lo que está escrito es la palabra de Dios inspirada a uno de sus siervos más efectivos en el ministerio. Es una palabra que proviene de Dios vía el sentir de un ser humano santo pero falible, ungido pero suficientemente humilde como para reconocer que el triunfo y la victoria le pertenecen solo a Dios y Él nos la otorga como premio después de ganar la batalla. Como decía Pablo, odio obtener el premio, que representa la victoria después de haber luchado. Y en el artículo yo hablo del riesgo de las falsas expectativas del evangelio triunfalista, es decir, viene de la palabra triunfo, ¿verdad? Usted es victorioso, en todo va a triunfar. En la Biblia no vemos eso. En el futuro, en el cielo, yes, pero aquí no. Entonces aquí pongo yo, me gustaría testificar que después de cada 5 décadas, o después de más de 5 décadas de conocer personalmente al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor, he vivido una vida libre de dolor, de ansiedades, frustraciones y de necesidades financieras. Sin embargo, estaría mintiendo si dijese eso, como lo haría cualquier otro cristiano que testificase algo semejante. Yo escribo en el artículo, la vida cristiana es una vida de triunfo y victoria, pero no siempre es una vida libre de conflictos. Además, piénselo, para hablar de victoria, de triunfo, estamos hablando de que previamente hubo una lucha. Y es una lucha que no termina hasta que estemos con el Señor en el cielo. Agrego, en el artículo digo, el evangelio triunfalista crea falsas expectativas en sus seguidores. Los líderes de tal ideología mezclan el concepto correcto de profecía o de palabra de sabiduría con promesas que luego no pueden comprobar objetivamente. El riesgo a la integridad de la fe es muy grande. Quienes siguieron la ideología del evangelio triunfalista en cualquiera de sus formas nos relatan episodios muy tristes de dudas, temor, escepticismo y algunos casos también de enfriamiento espiritual. Y continúa, el riesgo para la familia también es muy grande. Conozco muchos casos de familias divididas, digo yo en el artículo, a causa del evangelio triunfalista. Y en mi práctica profesional también he atendido a ex líderes involucrados en este tipo de creencias, quienes tristemente cayeron en inmoralidad sexual, en adicción al dinero, en abuso de su autoridad eclesiástica y otros males. Ni que hablar acerca de los fracasos matrimoniales de muchos de esos líderes. Y usted y yo lo vemos en televisión o escuchamos las noticias de líderes de iglesias de miles de miembros, multimillonarias. Muchos de ellos terminan divorciándose y luego la mitad para ti, la mitad de la iglesia para mí, la mitad de la iglesia para ti. ¿Qué es esto? ¿Qué burla es eso al evangelio de Cristo?
Y lo van a excusar y a justificar con un montón de situaciones, desde un ataque del diablo o quién sabe qué otras cosas, cuando la realidad es que deberían arrepentirse de predicar un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Hay triunfo en Cristo, hay victoria en Cristo, pero triunfo y victoria, esas mismas palabras, repito, indican que existen porque hay lucha y que parte de ese triunfo lo vivimos aquí, otros triunfos solamente los viviremos en gloria. Entonces no deje, mi amigo oyente, que le capture el pulpo del evangelio triunfalista con sus muchos tentáculos. Es muy atractivo, especialmente cuando uno está pobre, enfermo o desesperado o tiene amor al dinero y dice esto es un buen negocio para mí. Tengan mucho cuidado, especialmente en tiempos donde, como hemos dicho en otro programa esta semana, o en este programa, pero en otro tema esta semana, gobiernos de la tierra están tratando de quitarnos la identidad personal para usarnos como un número más para sus propios propósitos. Creer en el evangelio triunfalista, vivir de emociones, de experiencias, vivir de deseos y cosas así como las que el evangelio triunfalista muestra, nos hacen vulnerables a cualquier artimaña del enemigo. Así que digo yo aquí para concluir en este artículo y en este video, pongo aquí, así que amigo lector, mi recomendación es que usted se eduque en cuanto a los errores del evangelio triunfalista, y si está en una iglesia donde se predique y practica esa ideología, huya de ese lugar y ore al Señor para que le guíe a una iglesia que predique y practique la sana doctrina. Predique y practique la sana doctrina. ¿Ok? Basta ya del evangelio de la prosperidad. Basta ya del asunto de palabra de fe y declare esto y lo otro y que todo se va a solucionar. No es así. Ahora, algunos de ustedes me dirán, pero pastor, yo he hecho eso y me dio resultado. Tenga cuidado. Eso no significa que usted puede hacer una teología de la situación. Entonces, a todos nos tiene que ocurrir esto o aquello. Mire lo que la Biblia dice. Muchas veces yo he preguntado a personas que amo mucho y otras que no los conozco, pero ¿dónde está en la Biblia esta idea, esta doctrina? Y no han podido mostrarme en la Biblia dónde está eso. No estoy poniéndome en una situación de arrogancia diciendo yo lo sé todo y no voy a aceptar cualquier argumento de ellos. Lo que estoy diciendo es, si yo viera eso en la Biblia, yo también saltaría a ese barco, me embarcaría con ellos. No lo veo. Y cuando estuve ahí cerca de ese barco de alguna manera, me tuve que bajar pronto porque dije, aquí hay algunas verdades disfrazadas, mezcladas y otras son falsedades. Entonces, recuerda que la Biblia anuncia que hacia final de los tiempos la maldad del mundo aumentaría y que inclusive muchos en la iglesia se enfriarían en su fe. Y eso para mí no es solamente alguien que se aparta del Señor o termina siendo un hijo o una hija pródiga. También uno se aparta de la fe cuando se aparta de lo que es la sana doctrina. Y se enfría y comienza a creer muchas cosas que no son. Y la Biblia dice, harán mercadería de vosotros. Y es triste ver, hermanos y hermanas en Cristo, que uno ama, que ellos aman al Señor y sin embargo por falta de tantas cosas, entre ellas conocimiento real de la palabra de Dios, oración y sana preocupación por estar en el camino del Señor correctamente, caen, por falta de esas cosas mencionadas, caen en el error del evangelio triunfalista. Hay triunfo en el evangelio, pero recuerden, no todos los triunfos serán aquí, otros serán en el Señor. Cristo nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario y en su resurrección. Gloria a Dios, amén y aleluya. Pero no vaya usted a creer que eso nos garantiza una vida de sumo placer, sin lucha, una vida de amplia prosperidad financiera siempre. Nunca nos vamos a enfermar. Tenga cuidado porque hay miles de personas que están dejando al Señor y las iglesias debido a esa falsa enseñanza. Aférrese de lo que dice la palabra de Dios y séale fiel. Hasta mañana.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.